En el verano de 1817, Londres se movía con un ritmo a la vez deslumbrante e implacable. Una ciudad donde las fortunas se elevaban bajo los candelabros y las reputaciones se desmoronaban a la luz de las velas. En esa inquieta temporada regresó el duque Edmund Harrow, un hombre a quien la alta sociedad contemplaba con una mezcla de reverencia y morbosa fascinación. Había sido el ideal de la nobleza juvenil, apuesto, hermoso, admirado. Pero el duelo lo había refinado hasta convertirlo en algo más agudo, más silencioso y mucho más cautivador. Durante casi un año se había retirado de la implacable maquinaria de la sociedad, de luto por la pérdida de su esposa Amelia, cuya belleza había sido la envidia de todas las anfitrionas desde Mayfair hasta Bath. Su carruaje se había volcado en los acantilados resbaladizos por la lluvia cerca de Dover, dejando solo una rueda destrozada y un trozo de seda rasgada. Sin un cuerpo que enterrar, Edmond había quedado con dudas tormentosas y un corazón que se negaba a aceptar la finalización que los demás insistían en imponerle. Sin embargo, el deber tiene la costumbre de arrastrar incluso a las almas más renuentes de vuelta a la mirada pública. Esa noche, presionado por aliados del Parlamento que insistían en que un duque no debía languidecer para siempre en la soledad, Edmund cruzó las grandes puertas del salón de baile de Lady Wabon. El aire palpitaba con el aroma de rosas y mármol pulido, la música era brillante y ágil, y aunque la conversación se silenció brevemente ante su llegada, él solo ofreció un saludo distante antes de internarse más profundamente entre la multitud. Llevaba su duelo como un abrigo perfectamente cortado, sutil pero inconfundible, y éste lo seguía con la misma certeza que las miradas de las matronas curiosas que se preguntaban qué afortunada muchacha podría eventualmente reemplazar a la legendaria Amelia Harrow. Edmond no tenía ninguna intención de indulgir sus esperanzas. Su presencia allí servía únicamente a la política. Aún así, se movía con elegancia practicada, ofreciendo saludos corteses, aunque cada sonrisa se sentía como un esfuerzo tallado en piedra. Más de una vez captó fragmentos de especulaciones susurradas que lo seguían, suaves en el tono, crueles en el significado. Algunos afirmaban que ocultaba una locura engendrada por la pérdida. Otros murmuraban que resistía el nuevo matrimonio por arrogancia. Ninguna voz reconocía la verdad más sencilla, no podía soportar la idea de amar a alguien nuevo. Mientras el recuerdo de Amelia aún se aferraba a él como un perfume frágil, se refugió junto a una columna de mármol, observando a los bailarines en lugar de unirse a ellos. Jóvenes damas giraban en sedas pálidas, sus manos enguantadas revoloteando como alas mientras se movían en patrones dictados por siglos de tradición. Edmond las miraba con un desapego que rozaba el entumecimiento hasta que la orquesta entonó una melodía más brillante y animada, y algo en la multitud cambió. Una mujer entró en el baile, su movimiento gracioso pero espontáneo, como si la música naciera de ella en lugar de rodearla. Su vestido, modesto pero elegante, brillaba débilmente bajo los candelabros, y un rizo suave se escapaba de los alfileres de su cabello oscuro, captando la luz como un secreto atrevido a revelarse. El aliento de Edmond se detuvo. El mundo se redujo a una sola figura imposible. Al principio creyó que el agotamiento la había conjurado, un cruel engaño del anhelo. Pero cuando ella se volvió, la risa rozando sus labios, vio el rostro de Amelia, inalterado, inconfundible, devastador. La habitación pareció inclinarse. Una oleada de frío lo invadió, desplazando todo pensamiento racional que había llevado a la velada. Ella se movía con la misma delicada certeza que una vez había adorado, la misma inteligencia brillante en sus ojos, la misma curva tierna en su sonrisa que en días lejanos lo había deshecho por completo. Apoyó una mano en la columna detrás de él, estabilizándose, aunque su pulso martilleaba con incredulidad. Ninguna mujer podía parecerse tanto a Amelia. Ninguna coincidencia podía moldearse con tal precisión. Su mente, devastada por meses de duda, se negaba a aceptar la ilusión, y sin embargo la verdad se presentaba ante él con una claridad más aguda que el duelo. Ella vivía. Un murmullo se extendió por la multitud cuando Edmond se apartó de la columna, su mirada fija en ella. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Un par de debutantes se volvieron a mirar abiertamente. Varios caballeros intercambiaron miradas incómodas.
Un duque es un espectáculo en cualquier salón de baile, pero un duque que se mueve con un propósito feroz e indefenso se convierte en algo mucho más cautivador y peligroso para las brutales estructuras del decoro. Se abrió paso entre los bailarines, ignorando las miradas asombradas y las protestas a medio formar. La mujer. Su Amelia, o el fantasma de ella, no lo vio al principio. Bailaba con una alegría mesurada que lo atravesaba con partes iguales de asombro y angustia. Cuando por fin miró hacia él, sus pasos vacilaron. Por un latido se quedó completamente inmóvil, el color abandonando su rostro. El reconocimiento ardió en sus ojos, seguido rápidamente por algo más complicado, miedo, anhelo y una frágil tristeza que lo cortó más profundamente que su muerte presunta. La música tropezó, las cuerdas vacilaron antes de colapsar por completo en el silencio. Los bailarines se detuvieron en una ondulación de confusión. Todos los espectadores se volvieron hacia la pareja inmóvil en el centro de la pista, el duque viudo y la mujer que llevaba los rasgos de su esposa perdida. Edmond se detuvo a solo un brazo de distancia. Su voz, cuando emergió, fue lo bastante baja para ella sola. Dan, dijo, luchando por estabilizar el temblor en su aliento. ¿Quién eres? Sus labios se entreabrieron, pero no llegó respuesta. Su mirada se desvió hacia la salida y luego regresó a él, como pesando la fuga contra la confrontación. La tensión entre ellos se enroscó con fuerza, arrastrando todo el salón a su silencio. El mundo de Edmond quedó suspendido en su siguiente palabra. Sin embargo, la habitación a su alrededor erizaba con susurros crecientes, incredulidad, escándalo, especulación que se acumulaba como una tormenta que prometía estallar sobre ambos. Y cuando Amelia, o la mujer que no podía ser nadie más, dio un paso vacilante hacia atrás, Edmond sintió como el frágil umbral entre el duelo pasado y un futuro incierto se inclinaba bajo sus pies, empujándolo hacia una verdad que nunca había imaginado enfrentar de nuevo. El silencio que envolvía el salón de baile pareció tensarse cuando Edmund dio un paso más cerca, aunque se movía como quien se acerca a una criatura asustada más que a una pareja de cuadrilla. La mujer que había bailado con tanta soltura solo momentos antes ahora temblaba en la quietud, sus dedos enguantados retorciéndose en un gesto que él reconocía con demasiada dolorosa claridad. Amelia había hecho lo mismo cuando se sentía abrumada en su boda, durante su primera aparición pública como esposo y esposa, e incluso en momentos tranquilos cuando la sinceridad amenazaba con escapar de los límites de la etiqueta. Ese hábito nervioso, delicado pero revelador, golpeó a Edmond con tal fuerza que casi vaciló. Ningún impostor podía imitar algo tan íntimo, tan poco actuado. Aún así, la incertidumbre lo roía, porque nada en el mundo podía explicar cómo su esposa, declarada muerta, llorada y elogiada, estaba respirando ante él. Una matrona cerca de la pared soltó un fuerte jadeo, cerrando su abanico con alarma teatral, y el sonido desencadenó una ondulación inquieta por toda la asamblea. Los invitados se inclinaban hacia la pareja, algunos curiosos, otros emocionados por el escándalo, cada uno ansioso por presenciar el espectáculo de un duque perdiendo la compostura por una dama misteriosa. Edmond los ignoró a todos. La mujer ante él había levantado ligeramente la barbilla, aunque sus ojos traicionaban su temor. Su voz, cuando emergió, apenas era más fuerte que un suspiro. Su gracia, está usted equivocado. Las palabras eran familiares, pero tensas, como si intentara forzar distancia donde el reconocimiento ya se había anclado. Edmond la estudió con intensidad, la curva de su mejilla, la forma de su boca, la leve peca cerca de la sien. Cada detalle coincidía con el rostro que había guardado en sus recuerdos durante un año. Sin embargo, algo nuevo vivía en su expresión, una cautela que Amelia nunca había necesitado con él. Eso, más que nada, lo convenció de que se escondía tras una frágil invención. Antes de que pudiera hablar de nuevo, un pañuelo se le resbaló de la mano. Cayó al suelo pulido como una suave exhalación, su bordado captando la luz de las velas. La mirada de Edmund cayó sobre las iniciales cosidas, AH, delicadas, inconfundibles e idénticas a las que Amelia había cosido en sus pertenencias. Un jadeo colectivo se elevó a su alrededor, ya no contenido por el decoro. Incluso los músicos miraban abiertamente. La mujer.
Amelia, a menos que el universo se hubiera convertido en un patio de juegos para una crueldad improbable, se volvió rápidamente, intentando retirarse entre la multitud. Edmond extendió la mano pero se detuvo a punto de tocarla, sin querer asustarla más. Amelia, susurró, el nombre escapándosele con reverente incredulidad. Ella se estremeció con toda la certeza de alguien que oye su verdadero nombre pronunciado después de un silencio agónico. El pánico cruzó sus rasgos. Entonces, sin una palabra, huyó hacia las puertas del balcón. Su rápido movimiento fracturó la habitación en facciones murmurantes. Algunas damas se llevaban las manos al cuello como si presenciaran el paso de un fantasma. Los hombres susurraban apuestas sobre si la locura o el milagro se había apoderado de la velada. Edmond no esperó permiso ni cortesía. La siguió. El aire exterior era más fresco, llevaba el lejano zumbido de la ciudad bajo las suaves notas de la música que tentativamente había reanudado detrás de ellos. Amelia estaba cerca de la balaustrada, iluminada por la luz de los faroles que la pintaba en tonos cálidos y temblorosos. Apoyaba las manos contra la piedra como si se sostuviera contra una fuerza más fuerte que la brisa nocturna. Edmond se acercó lentamente, consciente de que cualquier brusquedad podría hacer que desapareciera otra vez. Esta vez quizá para siempre. No huyas de mí, dijo en voz baja. No después de este año. No después de todo. Ella respiró con un temblor, pero no lo miró. No debería haber venido tras de mí. No podía permanecer dentro más de lo que podía dejar de respirar, respondió Edmond. Dime por qué estás aquí. Dime cómo sobreviviste. Sus hombros se tensaron como si los pesara recuerdos demasiado pesados para un solo cuerpo. Después de un largo silencio, se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, su profundidad familiar removiendo algo crudo y urgente en el pecho de Edmond. No pretendía que me vieras, murmuró. He vivido en silencio bajo otro nombre. Era más seguro así. ¿Para quién? Exigió Edmond, aunque luchó por contener el filo en su voz. Ciertamente no para mí. Te lloré. Te enterré de todas las formas excepto la física. Su expresión se desmoronó, y él se arrepintió al instante de la dureza. Sin embargo, ella se recobró, extrayendo de alguna resolución interior que él no sabía que poseía. Nunca quise herirte, Edmond, pero no tuve elección. Mi supervivencia dependía del secreto, de dejar que el mundo creyera que me había ido. ¿Quién te amenazaba? Preguntó, acercándose. ¿Qué peligro hizo necesaria tu desaparición? Ella dudó, su mirada derivando hacia la oscuridad más allá de la barandilla. No puedo hablar de todo esta noche. No aquí. No con tantos oídos ansiosos de escándalo. Su voz tembló, aunque luchaba por mantenerla serena. Pero puedo decirte esto, vivo porque alguien me ayudó a escapar. Me mantuve oculta porque temía que mi presencia te pusiera en riesgo. Tragó saliva como si la confesión misma la cortara. Si las personas equivocadas descubrían que había sobrevivido, podrían haber vuelto su ira contra ti. El corazón de Edmond latía con una compleja mezcla de furia, alivio y tierna añoranza. Extendió la mano hacia la de ella, pero se detuvo a punto de tocarla, dejando que el gesto mismo transmitiera su intención sin forzar el contacto. No puedes esperar que te deje desaparecer otra vez. No ahora que sé que vives. Los ojos de Amelia brillaron, reflejando tanto anhelo como alarma. No desapareceré, susurró. Pero no puedo explicarlo todo esta noche. Encuéntrame al amanecer en Hyde Park. Te diré la verdad que buscas. Una frágil promesa flotó entre ellos. Frágil pero lo bastante potente para atarlo a la mañana que se acercaba. Y aunque la noche a su alrededor hervía de incertidumbre, Edmond sintió por primera vez en un año los débiles destellos de la esperanza. El amanecer llegó con una suavidad que Londres rara vez concedía, bañando Hyde Park en un oro atenuado, como si el día mismo quisiera suavizar lo que pronto debía decirse. Edmond llegó temprano, mucho antes de que aparecieran los paseantes de moda de la ciudad, impulsado por una urgencia inquieta que lo había acosado toda la noche. El sueño lo había eludido por completo.
Había recorrido la longitud de sus aposentos, revisando cada recuerdo de Amelia, su risa resonando por los pasillos de Harrow Hall, sus dedos rozando su manga cuando quería tranquilizarlo, la inteligencia tranquila en sus ojos cuando estudiaba el mundo a su alrededor. Cada reminiscencia parecía recién afilada, como despertada por su improbable regreso. Sin embargo, la duda permanecía, enroscándose en él con persistente inquietud. ¿Por qué vivía en secreto? ¿Qué peligro había sido lo bastante grande para justificar su agonía? ¿Y por qué, incluso ahora, parecía cargada de sombras que aún no se había atrevido a revelar? Cuando por fin se acercaron pasos por el sendero cubierto de rocío, Edmond se volvió con una atención tan profunda que casi lo desestabilizó. Amelia, envuelta en una modesta capa matutina, el cabello sin adornos, la expresión cautelosa, se detuvo a unos pasos de distancia. La quietud a su alrededor magnificada cada detalle, el leve temblor en su aliento, la vacilación en su postura, el anhelo que intentaba velar bajo la compostura. Sin embargo, bajo esa contención vivía la mujer que había amado, la mujer que había llorado, la mujer que había regresado con secretos grabados en su misma postura. «Viniste», dijo ella suavemente, su voz cargada de un frágil alivio. «No estaba segura de que lo harías». Edmond dio un paso más cerca, aunque dejó una distancia respetuosa entre ellos. «He cruzado océanos para oír la verdad de tus propios labios. Nada habría podido detenerme». Su mirada bajó un instante, como si la sinceridad de sus palabras amenazara con deshacer su resolución. Después de una respiración estabilizadora, volvió a mirarlo a los ojos. «Entonces debo decirte lo que he temido durante meses. Que mi desaparición no fue ni accidente ni desgracia. Fue una huida». La declaración, aunque anticipada, golpeó con fuerza innegable. La mandíbula de Edmond se tensó, pero se contuvo de interrumpir, concediéndole la quieta dignidad que necesitaba para continuar. «La noche del accidente del carruaje», dijo Amelia, «no había tenido la intención de viajar tan lejos sola. Había despedido a mis acompañantes, esperando huir del temor que se había estado acumulando durante semanas. Hubo incidentes, pequeños al principio, casi imperceptibles, cartas que faltaban, sirvientes sobornados, preguntas sobre mi herencia que no tenían propósito inocente». Juntó las manos, aunque su compostura vaciló. «Creí que podía descubrir lo que me inquietaba sin involucrarte. Pensé que el peligro era trivial». Edmond exhaló lentamente, la comprensión floreciendo con terrible claridad. «Sospechabas que alguien buscaba hacerte daño». «No solo daño», respondió ella. «Explotarme. Heredé una porción de la herencia de mi padre al casarnos, pero una porción mayor debía pasarme si algo desafortunado ocurría mientras permanecía sin hijos. Ciertos parientes se creían con derecho a una fortuna que no podían alcanzar mientras yo viviera». Su voz se tensó, ensombrecida por recuerdos demasiado vívidos para relatarlo sin dolor. «Mis primos abordaron el asunto primero con susurros. Cuando esos fallaron, pasaron a amenazas. Sutiles, calculadas, inconfundibles. No podía arriesgarme a arrastrarte a sus esquemas». Las palabras encendieron una quieta furia en él, aunque luchó por moderarla. «Debiste habérmelo dicho. Habría movido cielo y tierra para protegerte». «Lo sé», murmuró ella, la tristeza asentándose en sus rasgos. «Precisamente por eso no dije nada. Tu lealtad es feroz, más de lo que ellos comprendían, más de lo que yo merecía. Si hubieras sabido, los habrías confrontado, y ellos habrían vuelto su desesperación hacia ti». No podía soportar la idea. Edmond apartó la mirada, lidiando con el agridulce confesión que ella había invocado. Su amor había sido su escudo, y también el filo que los cortó a ambos. Con suavidad preguntó: «¿Cómo escapaste del accidente?» «No fue un accidente», dijo ella en voz baja. «Uno de mis primos contrató a hombres que forzaron el carruaje fuera del camino. El impacto me lanzó fuera. Y aunque resulté herida, logré esconderme entre las rocas hasta que un viajero me encontró al amanecer». Su expresión se suavizó, tocada por una gratitud renuente. Él reconoció el peligro que enfrentaba.
Me ayudó a desaparecer, arreglando papeles falsos y un alojamiento modesto. Me convertí en otra persona, la señorita Rowen, y permanecí oculta mientras tú te dolías. Edmond cerró los ojos, una tormenta de emociones irrumpiendo en él. Angustia por su sufrimiento, rabia contra quienes la habían acosado y un profundo, abrumador alivio de que aún respiraba. Cuando los abrió, la encontró mirándolo con trepidación, como si temiera su juicio más que las amenazas que la habían empujado a la oscuridad. Soportaste todo esto sola, dijo, su voz engrosada por la emoción contenida. Y creíste que yo estaría más seguro sin la verdad. Lo creí entonces, susurró ella. Ya no estoy tan segura. Un silencio se asentó entre ellos, pesado pero no hostil. Edmond dio un paso más cerca, permitiendo que su cercanía tendiera un puente sobre el abismo que el dolor había cavado. Amelia, dijo, más suave que la brisa que removía las hojas encima de ellos. Pasé cada noche deseándote, no el recuerdo de ti, sino a la mujer viva y que respiraba, que me desafiaba, me estudiaba y hacía que cada momento ordinario se sintiera profundo. No me importa qué peligro se interpuso entre nosotros. Solo me importa que estés frente a mí ahora. Lágrimas brillaron en sus ojos, rompiendo la frágil compostura que había mantenido desde su reaparición. Nunca dejé de amarte, confesó. Incluso cuando creí que nunca debíamos volver a encontrarnos, mi corazón siguió siendo tuyo. Edmond se inclinó con deliberada cautela y le limpió una lágrima de la mejilla con la ternura de un hombre que reclama algo que creyó perdido para siempre. Amelia se inclinó hacia el contacto, una rendición silenciosa del miedo y la pretensión. Cuando por fin volvió a hablar, su voz tembló con esperanza e incertidumbre. ¿Qué pasa ahora? Él tomó sus manos, esta vez sin vacilación. Ahora, dijo, te traigo de vuelta a la luz. Y cualesquiera sombras que queden, las enfrentamos juntos. Aunque el aliento se le atascó en una mezcla de asombro y aprensión, ella no se apartó. Y mientras el sol continuaba su lenta ascensión, iluminando el camino ante ellos, su frágil reunión se asentó en algo más firme, un voto tácito de que la verdad, por dolorosa que fuera, los había unido con más fuerza de la que la pérdida jamás pudo. La noche regresó con un sentido casi teatral de inevitabilidad, como si Londres mismo anticipara el drama que pronto se desarrollaría en el salón de baile de Lady Wabon. Horas antes, Amelia había dudado cuando Edmond propuso que enfrentaran juntos a la sociedad. Su expresión se desgarraba entre el anhelo y el temor. Sin embargo, la resolución que ahora la llevaba al resplandeciente salón era inconfundiblemente suya, un valor silencioso afilado por las pruebas del año pasado. Edmond caminaba a su lado, su porte a la vez protector y desafiantemente orgulloso, como si tuviera la intención de desafiar a cualquier alma que se atreviera a juzgar su reaparición. Su entrada detuvo la conversación con la eficacia de una tormenta repentina. Los abanicos se quedaron inmóviles a media aleteo, las voces cayeron en murmullos incrédulos y los músicos vacilaron antes de recuperar el tempo, cada nota tensada por la curiosidad. Amelia sintió el escrutinio de inmediato, docenas de ojos trazando sus rasgos familiares, comparando a la mujer ante ellos con la que habían llorado. Algunos rostros brillaban de asombro, otros de sospecha y unos pocos de abierta fascinación. Edmond percibió su inquietud y le ofreció el brazo, un gesto a la vez íntimo y públicamente desafiante. No tienes que temerles, murmuró lo bastante bajo para ella sola. Esta noche la verdad está con nosotros. Aunque las palabras la estabilizaron, Amelia no podía ignorar la tensión que zumbaba por la habitación. Su presencia contradecía un año de chismes y destruía cada suposición que la alta sociedad había formado sobre el duelo del duque. Más peligrosamente, su supervivencia sugería un misterio que la sociedad no descansaría hasta desentrañar. Sin embargo, levantó la barbilla con quieta dignidad, encarnando a la mujer que Edmond siempre había creído que era, resiliente, perspicaz y más valiente de lo que las circunstancias le habían permitido revelar. La propia Lady Wabon descendió de la escalera con severidad teatral, su expresión dividida entre la indignación por la interrupción y la satisfacción de presidir un escándalo de magnitud histórica. Su gracia, dijo con sequedad, dirigiéndose a Edmond antes de que sus ojos se posaran en Amelia.
Y quienquiera que sea esta. Edmond no vaciló. Esta, declaró, su voz resonando por el salón, es Amelia Harrow, mi esposa, viva, sana y de regreso. Los jadeos estallaron en una ola, ondulando de un grupo de invitados al siguiente. Varias damas se aferraron a sus perlas. Un caballero se desplomó sobre un diván como si la revelación lo hubiera abrumado físicamente. Amelia tembló a pesar de su compostura, y la mano de Edmond se cerró reconfortante sobre la suya. Lady Bone balbuceó una respuesta, pero se encontró momentáneamente derrotada por el puro asombro. Alguien en la multitud susurró. Pero ella murió, debe haber muerto. Otro respondió. Entonces, ¿quién yace enterrada en Dover? La especulación creció, amenazando con erosionar la frágil compostura de Amelia. Antes de que los murmullos pudieran convertirse en caos, Edmund dio un paso adelante, llevando a Amelia consigo al centro del salón de baile. Los músicos se detuvieron de inmediato, silenciados por una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Edmund se volvió hacia la asamblea, su postura regia pero despojada de la formalidad que normalmente lo protegía. Por una vez no habló como un duque forzado a la diplomacia, sino como un hombre sin miedo a exponer su corazón. Lloraron a mi esposa conmigo, dijo, su voz atravesando el silencioso salón. Ofrecieron condolencias, oraciones y, en muchos casos, suposiciones sobre mi futuro. Pero la providencia, en su inesperada misericordia, me la ha devuelto, y yo no la esconderé ni permitiré que los susurros disminuyan su valor. El aliento de Amelia se detuvo. Había anticipado defensa, no reverencia. Edmond se arrodilló ante ella, no de manera teatral, sino en solemne declaración. El acto provocó un coro de jadeos. Un duque de rodillas era un trastorno del orden social. Sin embargo, Edmond parecía completamente indiferente al impacto que causaba. Tomó su mano con suavidad, como reencontrándose con algo precioso. Amelia, dijo, los ojos firmes en los de ella, te elijo de nuevo, libremente, públicamente, sin vacilación. Si permaneces a mi lado, no hay fuerza en la tierra que pueda apartarte de él. Su compostura se quebró, no por miedo, sino por una emoción tan intensa que le dobló el aliento. Había imaginado reclamar su antigua vida solo en los rincones silenciosos de la memoria, nunca en el gran escenario de la sociedad. Lentamente bajó su mano libre hasta la mejilla de él, un gesto más íntimo que cualquier palabra que pudiera invocar. Nunca deseo dejar tu lado, susurró. Y nunca lo haré de nuevo. El salón de baile estalló, no en desdén, sino en asombrada admiración. Incluso Lady Wabon se enjugó discretamente los ojos, aunque más tarde lo negaría. Los murmullos pasaron del escándalo al asombro, como si presenciaran una leyenda en su forma más temprana. Edmond se levantó con la mano de Amelia segura en la suya, irradiando una firmeza que silenció cualquier duda restante. En los días que siguieron, la historia de la reaparición de Amelia se extendió por Londres con febril deleite. Mientras algunos cuestionaban la conveniencia de su regreso, muchos defendían el romance con fervor, declarando que el suyo era un amor lo bastante resiliente para desafiar a la muerte misma. La investigación legal sobre su desaparición, una vez reabierta, descubrió rápidamente pruebas contra sus primos depredadores, que se vieron acorralados por la verdad que Amelia había ocultado durante tanto tiempo. Con los cargos acumulándose y la influencia de Edmond reforzando el caso, su poder se desmoronó tan rápido como sus esquemas. Cuando Amelia y Edmond se volvieron a casar en la iglesia de San Jorge, el templo se llenó de testigos ansiosos por reclamar una mirada a la historia. La ceremonia se desarrolló con una exquisita quietud. Cada voto se pronunció con una ternura ganada a través de la pérdida, el engaño y la devoción reencontrada. Las manos de Amelia ya no temblaban. La voz de Edmond ya no se tensaba. Se mantuvieron unidos, ya no sombras del duelo, sino compañeros restaurados. En las tranquilas semanas posteriores, mientras se retiraban a Harrow Hall, Amelia a menudo se sorprendía maravillándose de cómo el amor podía fracturarse, desvanecerse y sin embargo levantarse de nuevo más fuerte que antes. Edmond, siempre atento, le recordaba cada día que su regreso le había devuelto la vida.
Y aunque el mundo exterior seguía cuchicheando sobre su historia, dentro de los muros de su hogar se asentó por fin la paz, tejida no de ilusión, sino de verdad, resiliencia y la inquebrantable certeza de que ni el destino ni el miedo podrían separarlos otra vez.